Bienvenidos una vez más a este vuestro canal, el lugar donde desmenuzamos cada detalle, cada mirada, cada gesto de vuestras parejas favoritas, y por supuesto, de los actores que más os roban el corazón. Espero que estéis todos genial, súper animados y listos para sumergiros en una nueva aventura llena de rumores, confirmaciones a medias y por supuesto mucho drama. Hoy, como ya habréis adivinado por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas del mundo del espectáculo turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esos dos. Esos que nos hicieron suspirar con Erkenci, esos que nos hicieron creer en el amor verdadero, esos que nos dejaron con la miel en los labios cuando todo parecía indicar que su relación traspasaba la pantalla y luego, bueno, ya sabéis la historia. Pero no os preocupéis. Que hoy no vamos a hablar del pasado ni de viejas rencillas, aunque a ver, algo de eso siempre sale, ¿verdad? Hoy vamos a centrarnos en el presente, en las pistas, en las señales que nos indican que Can Yaman, nuestro guapísimo Can, sigue sintiendo una profunda admiración por Demet Özdemir, y no solo como compañera de trabajo sino como la mujer increíble que es. Y es que últimamente han surgido ciertos comentarios, ciertos halagos, ciertas declaraciones que han hecho saltar todas las alarmas y que nos hacen preguntarnos, ¿será que Can Yaman sigue enamorado de Demet? ¿O es simplemente respeto y cariño por una persona que fue muy importante en su vida? Prepárense porque lo que vamos a analizar hoy es de infarto. Vamos a desgranar cada palabra, cada entrevista, cada publicación en redes sociales para intentar descifrar el código secreto que se esconde detrás de la relación, o no relación, entre Can y Demet. Así que agarraos fuerte, que esto empieza ya. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este torbellino de emociones, quiero recordaros que vuestra suscripción es el combustible que alimenta este canal. Si os gusta el contenido que os traemos, si os divierte analizar cada detalle de la vida de vuestros ídolos, si os apasiona el mundo del espectáculo turco tanto como a mí, no olvidéis darle al botón de suscribirse. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y dejadnos vuestros comentarios al final, que me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo esto. Venga, vamos a darle caña. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La pregunta del millón, ¿qué halago de Demet Özdemir ha provocado que Can Yaman reaccione de esta manera? Para entenderlo primero tenemos que contextualizar un poco la situación. Demet Özdemir, como sabéis, es una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una estrella internacional. Y además es una mujer que no tiene pelos en la lengua, que se muestra tal y como es, sin artificios ni máscaras. Recientemente Demet ha estado en boca de todos por su participación en una nueva serie, una producción que ha generado mucha expectación y que ha recibido muy buenas críticas. Y en una de las entrevistas que concedió para promocionar este nuevo proyecto, Demet hizo una declaración que, a mi parecer, es clave para entender la reacción de Can Yaman. En esta entrevista, le preguntaron a Demet sobre su trayectoria profesional, sobre los retos que ha enfrentado y sobre las personas que han sido importantes en su camino. Y fue entonces cuando Demet, con una sonrisa en los labios y una mirada llena de sinceridad, habló de Can Yaman. Can, dijo Demet, es una persona a la que le tengo mucho cariño y respeto. Trabajar con él fue una experiencia muy intensa, pero también muy enriquecedora. Aprendí mucho de él, tanto a nivel profesional como personal. Can es un actor muy talentoso, muy dedicado a su trabajo y muy comprometido con sus compañeros. Y además es una persona muy generosa y muy divertida. Siempre me hizo sentir cómoda y apoyada, y eso es algo que valoro mucho. ¡Bum! Ahí lo tenemos. Una declaración sencilla, pero llena de significado. Un halago sincero que demuestra el respeto y el cariño que Demet siente por Can. Y es precisamente este halago el que ha provocado la reacción de Can Yaman que vamos a analizar a continuación. ¿Y cuál fue la reacción de Can? Pues bien, Can no respondió directamente a las palabras de Demet en público. No hizo una publicación en redes sociales, ni concedió una entrevista para hablar del tema. Pero como suele ocurrir en estos casos, la respuesta de Can se filtró a través de fuentes cercanas al actor. Según estas fuentes, Can se sintió muy halagado y conmovido por las palabras de Demet. Al parecer, Can siempre ha admirado a Demet como actriz y como persona, y escucharla hablar así de él públicamente le hizo sentir muy orgulloso y feliz. Pero la cosa no quedó ahí. Según estas mismas fuentes, Can también se sintió un poco nostálgico al escuchar a Demet hablar del pasado, de los momentos que compartí. Ron durante el rodaje de Erkenci.
Al parecer Khan recuerda esa época con mucho cariño y siente que fue un momento muy importante en su vida. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Nostalgia de qué? ¿De la serie? ¿De la amistad? ¿O de algo más? Es aquí donde las especulaciones comienzan a volar y donde los rumores resurgen con fuerza. Porque, seamos sinceros, la química entre Khan y Demet era innegable. No solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los fans de la pareja estaban convencidos de que había algo más que amistad entre ellos, y durante un tiempo pareció que así era. Pero por desgracia, las cosas no salieron como todos esperábamos. Por motivos que nunca quedaron del todo claros, Khan y Demet se distanciaron y su relación se enfrió. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras parejas, la sombra de Erkenci-Kuş siempre ha estado presente. Y ahora, con este nuevo halago de Demet y la reacción de Khan, la llama de la esperanza vuelve a encenderse. ¿Será que aún hay una posibilidad de que estos dos vuelvan a estar juntos? ¿Será que el amor puede surgir de nuevo de las cenizas del pasado? Es una pregunta difícil de responder. Ambos han cambiado mucho desde entonces, han madurado y han aprendido de sus errores. Y además ambos tienen carreras muy exitosas que les exigen mucho tiempo y dedicación. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la verdad es que la conexión entre Khan y Demet es algo que no se puede negar. Hay una chispa, una energía especial que se crea cuando están juntos, y eso es algo que los fans de la pareja siempre han notado. Y no solo los fans. Muchos de sus compañeros de trabajo también han comentado la buena química que existía entre ellos durante el rodaje de Erkenci-Kuş. Algunos incluso llegaron a decir que parecía que estaban hechos el uno para el otro. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es como las telenovelas. Y a veces, por mucho que dos personas se atraigan y se complementen, las circunstancias no son las adecuadas para que puedan estar juntos. Así que, ¿qué podemos esperar de Khan y Demet en el futuro? Es imposible saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la admiración y el cariño que sienten el uno por el otro siguen ahí, latentes, esperando quizás el momento oportuno para volver a florecer. Y mientras tanto nosotros los fans, seguiremos soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Seguiremos analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de una señal que nos indique que el amor entre Khan y Demet aún no ha muerto. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a esta pareja de ensueño junta de nuevo? ¿A quién no le gustaría creer en el amor verdadero, en ese amor que supera todos los obstáculos y que perdura a pesar del tiempo y la distancia? Can Yaman y Demet Özdemir son dos personas muy especiales, dos talentos increíbles que han conquistado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación haya pasado por altibajos, la admiración y el respeto que sienten el uno por el otro es algo que nadie puede negar. Y quizás, solo quizás, esa admiración y ese respeto sean la base sobre la que se pueda construir una nueva historia de amor. Una historia de amor más madura, más consciente y más sólida que la que vivimos hace unos años. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Khan y Demet. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos soñando, seguiremos especulando y seguiremos disfrutando de su talento y de su belleza, ya sea juntos o por separado. Ahora, para profundizar un poco más en la reacción de Can Yaman al halago de Demet, vamos a analizar algunos de los posibles motivos que pudieron llevar al actor a sentirse de esta manera. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Can Yaman es una persona muy sensible y muy emocional. A pesar de su imagen de chico duro y rebelde, Can tiene un corazón muy grande y se toma muy en serio sus relaciones personales. Por lo tanto, no es de extrañar que las palabras de Demet le hayan llegado al corazón. Escuchar a alguien a quien admira y respeta hablar bien de él públicamente es algo que sin duda le habrá hecho sentir muy orgulloso y feliz. En segundo lugar, es posible que Can haya sentido un poco de nostalgia al escuchar a Demet hablar del pasado. Como ya hemos dicho, la época de Erkenci-Kuş fue un momento muy importante en la vida de ambos, tanto a nivel profesional como personal. Durante el rodaje de la serie, Can y Demet pasaron mucho tiempo juntos, compartieron experiencias muy intensas y crearon un vínculo muy fuerte. Es normal que Can recuerde esa época con cariño y que sienta un poco de melancolía al pensar en todo lo que vivieron juntos. En tercer lugar, es posible que Can se haya sentido un poco arrepentido por cómo terminaron las cosas entre él y Demet. Como ya hemos dicho, los motivos de su distanciamiento nunca quedaron del todo claros.
Laros, y es posible que Kan sienta que podría haber hecho algo diferente para evitar que su relación se enfriara. Si este es el caso, las palabras de Demet podrían haber servido como un recordatorio de lo que pudo ser y no fue, y podrían haberle hecho reflexionar sobre sus errores y sobre lo que podría haber hecho de manera diferente. En cuarto lugar, es posible que Kan aún sienta algo por Demet. Como ya hemos dicho, la química entre ellos era innegable, y es posible que Kan nunca haya podido olvidar por completo a Demet. Si este es el caso, las palabras de Demet podrían haber reavivado sus sentimientos y podrían haberle hecho preguntarse si aún hay una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. Por supuesto, estos son solo algunas de las posibles razones por las que Kan Yaman pudo haber reaccionado de esta manera al halago de Demet. La verdad es que solo él sabe lo que realmente sintió en ese momento. Pero lo que sí podemos afirmar es que la admiración y el cariño que sienten el uno por el otro siguen ahí, y que quizás, solo quizás, esa sea la base sobre la que se pueda construir una nueva historia de amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridísimos fans. Espero que hayáis disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la reacción de Kan Yaman al halago de Demet Özdemir. Como hemos visto, la relación entre estos dos actores es compleja y llena de matices. Hay admiración, hay respeto, hay cariño, pero también hay un pasado lleno de interrogantes y un futuro incierto. Lo que sí es seguro es que la química entre ellos es innegable y que la admiración que sienten el uno por el otro sigue siendo muy fuerte. ¿Será suficiente para que vuelvan a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos soñando, seguiremos especulando y seguiremos disfrutando de su talento y de su belleza, ya sea juntos o por separado. Antes de despedirme, quiero agradeceros de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Vuestro apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y dejar vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo esto. ¿Creéis que Kan Yaman y Demet Özdemir volverán a estar juntos? ¿O pensáis que su historia ya es cosa del pasado? Dejadme vuestras teorías en los comentarios. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, ¿a qué estáis esperando? Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo. Aquí encontraréis todo lo que necesitáis saber sobre vuestras parejas favoritas del mundo del espectáculo turco. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme a todos y que tengáis un día maravilloso. Hasta la próxima.